En aquella noche sofocante de Kinshasa, bajo el peso de la derrota y el rugido ensordecedor de una multitud que celebraba a otro, George Foreman no solo perdió su título mundial, perdió una parte de su alma. El golpe final de Muhammad Ali, aquel derechazo que lo envió a la lona, fue solo el principio de una caída mucho más profunda. Pero lo que realmente le revolvió el estómago no fue el impacto físico, sino el eco del silencio que le esperaba en los pasillos, la promesa de una revelación amarga sobre quién realmente movía los hilos de su destino y el precio de su caída. Qué susurros se silenciaron en la oscuridad de su camerino, y qué decisión, tomada en ese momento de vulnerabilidad extrema, cambiaría el curso de su vida para siempre. Era el año 1974, un año que prometía ser el cenit de George Foreman. El mundo entero había puesto sus ojos en Zaire, en un combate que, más que una simple disputa por un título, se había convertido en un auténtico acontecimiento cultural. La Rumble in the Jungle no era solo un nombre pegadizo, era la arena donde se decidiría el destino de dos titanes, un espectáculo que trascendía el deporte y se adentraba en el terreno del mito. Foreman, el coloso de acero, el hombre que no conocía la derrota, había arrasado con cada oponente que se había cruzado en su camino. Su récord impoluto, su pegada demoledora, le habían labrado una reputación de fuerza imparable. Era la personificación de la potencia bruta, un campeón mundial de los pesos pesados que inspiraba tanto admiración como un miedo reverencial. Para muchos, era invencible, una máquina de demolición humana que hacía temblar los cimientos de cualquier ring. Se le veía como un roble, inamovible, eterno. Pero en Kinshasa, bajo el calor asfixiante y la mirada de millones, ese roble se resquebrajó. Muhammad Ali, el carismático e inigualable rival, no solo le arrebató el título, le arrancó algo más profundo. La estrategia de Ali, el famoso rope-a-dope, fue una obra maestra de astucia y resistencia. Ali dejó que Foreman lo golpeara una y otra vez, absorbiendo cada impacto como si su cuerpo fuera una esponja, esperando el momento preciso para contraatacar. La imagen de Foreman, exhausto, golpeando sin tregua a un Ali que parecía burlarse de su potencia, es una instantánea que quedó grabada en la memoria colectiva. No era solo una pelea, era un duelo psicológico, una lección de ajedrez sobre el cuadrilátero. Y Foreman, el hombre de los puños, se vio superado por la mente, por la agilidad, por la resiliencia de su adversario. Cuando el derechazo final de Ali lo envió a la lona, el mundo contuvo la respiración. El árbitro contó 1, 2, 3, hasta 10. La invencibilidad de Foreman se desmoronó ante los ojos de todos. El rugido ensordecedor de la multitud, que celebraba a Ali como a un héroe, fue un golpe más, quizás el más doloroso. No era solo la derrota. Era la humillación pública, la caída del gigante. En los vestuarios, lejos de los focos y las cámaras, el silencio era aún más atronador. El aire denso, cargado con el olor a sudor, linimento y derrota, se hizo insoportable. Foreman, con el rostro hinchado y el orgullo magullado, se encontró de repente con el miedo, la soledad y la vergüenza como únicos compañeros. La imagen pública de un depredador inquebrantable se hacía pedazos, revelando a un hombre que por primera vez no sabía quién era sin el cinturón. Su equipo, el entorno cercano de Foreman, sus entrenadores y su familia, testigos silenciosos de su ascenso, ahora presenciaban su caída. Sus miradas eran una mezcla de preocupación y una incómoda distancia. En el boxeo, la lealtad a menudo se mide por la victoria, y la derrota, especialmente una tan pública y devastadora, podía ser un veneno lento para cualquier relación. Lo que realmente le revolvió el estómago a George Foreman
No fue el impacto físico de los golpes de Ali. Fue el eco del silencio que le esperaba en los pasillos, la repentina ausencia de las voces que antes lo jaleaban, de las manos que le palmeaban la espalda. Fue la promesa de una revelación amarga sobre quiénes eran realmente los hombres de traje, aquellos promotores, managers y figuras de poder que hasta entonces habían movido los hilos de su destino. En ese momento de vulnerabilidad extrema, Foreman empezó a sentir que el terreno bajo sus pies se desvanecía. Había perdido el título, sí, pero lo que estaba a punto de descubrir era que había perdido mucho más que un cinturón. Había perdido el favor de un sistema implacable, oportunista, que solo valoraba a los ganadores y descartaba a los perdedores con una frialdad calculada. Los días que siguieron a Kinshasa fueron un torbellino de promesas vacías y puertas cerradas. Foreman, acostumbrado a la reverencia y a los cheques abultados, esperaba el apoyo incondicional de su equipo, de los promotores que habían forjado su meteórica carrera. Pero el negocio del boxeo era un ecosistema despiadado. Los campeones se construían con esmero y se descartaban con la misma frialdad. El contexto era claro. Ali era ahora el rey, el carismático portavoz que la industria quería. Un campeón negro que había perdido ante otro campeón negro, pero con una narrativa menos vendible para ciertos intereses. Los primeros puntos de quiebre llegaron en forma de llamadas no devueltas, de reuniones pospuestas indefinidamente. Los teléfonos que antes sonaban sin cesar en su suite de hotel en Kinshasa, ahora permanecían en un inquietante mutismo. Los apretones de manos que antes eran firmes y llenos de promesas, ahora se sentían tibios, casi evasivos. Lo que él escuchó en aquella sala, lejos de los micrófonos indiscretos de la prensa, fue el primer indicio de que su valor había cambiado, que su derrota era más que un tropiezo deportivo, era una sentencia comercial. Había un conflicto latente, una corriente subterránea que empezaba a arrastrarlo. Foreman quería una revancha, quería restaurar su honor, quería demostrar que lo de Kinshasa había sido un error, un tropiezo aislado. Pero el problema no era su derrota en sí, o al menos no solo eso. El verdadero problema era la narrativa que se estaba tejiendo a su alrededor, una historia de un gigante derribado que, de repente, ya no era rentable. Los hombres de traje, con sus sonrisas forzadas y sus palabras vacías, no tenían tiempo para un campeón caído. Su mirada ya estaba puesta en el nuevo rey, en la nueva gallina de los huevos de oro. La oscuridad que siguió a la derrota, lejos del rugido de la multitud de Kinshasa, trajo consigo una verdad aún más brutal para George Foreman. No era solo que los focos se hubieran girado hacia Ali, era que una maquinaria silenciosa, pero implacable, se había puesto en marcha para desmantelar su legado, pieza a pieza. Aquellos que antes le habían sonreído, que le habían prometido el cielo y la tierra, empezaron a aplicar la táctica más cruel del boxeo, el descarte silencioso, el olvido programado. Los hombres de traje, esa élite de promotores y managers que poblaban los pasillos de Las Vegas y Nueva York, no perdieron el tiempo. Para ellos, Foreman ya no era un activo, sino una responsabilidad. Una imagen que había que gestionar para que no eclipsara el brillo del nuevo monarca. Las llamadas que antes llegaban sin cesar, ofreciendo peleas millonarias y apariciones estelares, se volvieron esporádicas. Y cuando finalmente sonaban, las ofertas eran irrisorias, casi un insulto a lo que había sido su estatus. Foreman, con el orgullo herido y la amargura carcomiéndole por dentro, intentó contactar con sus viejos aliados. Quería respuestas, quería una revancha. Pero el eco que recibía era el de un teléfono que sonaba en vacío, el de secretarias que prometían pasar el mensaje, y nunca lo hacían. Fue entonces cuando el campeón empezó a entender que no era solo un boxeador,
sino una mercancía, y que su valor había caducado para el mercado. El sistema era un depredador, y él había pasado de cazador a presa. El detalle que nadie percibió en aquel momento, o que se negaron a ver, fue cómo la narrativa se torcía en los medios. De ser el coloso invencible, Foreman se transformó en el bruto sin chispa, el gigante que no supo bailar. La prensa, otra pata del sistema, se encargó de tejer esa historia, elevando la astucia y el carisma de Ali mientras minimizaba la fuerza bruta de Foreman. No era solo boxeo, era un espectáculo, y George ya no encajaba en el guión. En los despachos de los grandes promotores, donde se decidía el destino de los púgiles con la misma frialdad con la que se movían fichas en un tablero, el nombre de Foreman empezó a ser tachado de las listas prioritarias. Se decía que era difícil, que no era comercializable sin el cinturón, que su estilo era demasiado tosco para el gran público. Eran excusas, claro, pero excusas revestidas de una lógica empresarial que pocos podían refutar en voz alta. Mientras tanto, en Houston, Texas, donde George había regresado buscando refugio, la realidad comenzaba a asfixiarle. Las finanzas, que antes parecían inagotables, empezaron a resentirse. Los patrocinadores se retiraron. Los contratos de imagen se evaporaron. La presión sobre su entorno cercano, sobre su familia, era inmensa. Veían a un hombre que, de la noche a la mañana, había perdido no solo su título, sino también su propósito, su lugar en el mundo. La soledad se convirtió en su sombra más fiel. El aislamiento no fue solo profesional, fue personal. Los amigos de conveniencia desaparecieron. Las invitaciones a eventos de élite dejaron de llegar. Foreman, acostumbrado a los vítores y a ser el centro de atención, se encontró de repente en un páramo desértico, rodeado de un silencio ensordecedor. Empezó a cuestionar no solo su derrota, sino toda su vida, el valor de la fama y el dinero si podían ser arrebatados con un solo golpe. Esta no era una crisis de un boxeador cualquiera. Era la caída de un ídolo, orquestada por aquellos que habían construido su pedestal. Y en el trasfondo de todo esto, la sutil pero persistente cuestión racial jugaba su papel. Ali, con su elocuencia y su magnetismo, representaba una imagen que el sistema, en cierto modo, podía vender mejor, a pesar de sus propias controversias. Foreman, con su figura más imponente y menos hablador, era más fácil de encasillar y, por lo tanto, de descartar cuando su invencibilidad se rompió. Era una injusticia que se sentía en el aire, pero que nadie se atrevía a nombrar directamente. Cada intento de George por reclamar su lugar, por exigir una revancha, se estrellaba contra un muro invisible. Las puertas se cerraban una tras otra. Se le hizo saber, sin palabras directas pero con hechos contundentes, que su tiempo había pasado. El sistema no quería un campeón caído que buscara redención, quería nuevas estrellas, nuevas historias de éxito, y Foreman ya no era parte de esa ecuación. La amargura se instaló en su corazón, un veneno lento que amenazaba con consumirlo por completo. Fue en este punto de desesperación, en la quietud de su hogar en Houston, lejos del brillo engañoso de Las Vegas, donde Foreman comenzó a vislumbrar una verdad incómoda. Su lucha no era solo contra Ali, ni siquiera contra los promotores. Era contra algo más grande, más difuso, la propia naturaleza de un negocio que devoraba a sus héroes y los escupía cuando ya no servían. Y en esa comprensión, en el abismo de su caída, una incipiente búsqueda de algo más profundo, de un propósito que trascendiera los puños y los títulos, empezó a germinar. La pregunta que le atormentaba no era cómo recuperar lo perdido, sino cómo sobrevivir a la pérdida sin perderse a sí mismo. La prensa, ese cuarto poder, no tardó en mover sus piezas. No fue una coincidencia. Los editoriales de los periódicos más influyentes de la época
tanto en América como en la prensa deportiva internacional que llegaba a España, empezaron a pintar un retrato muy específico de George Foreman. Ya no era el campeón invencible, el coloso de acero. De repente, la narrativa viró. Era el bruto, el gorila que carecía de la chispa, de la inteligencia, de la gracia que Muhammad Ali poseía en abundancia. Se le representaba como un gigante sin alma, un mero músculo sin la complejidad o el carisma necesarios para el estrellato duradero. Esta imagen, cuidadosamente construida, no era inocente. Era el brazo mediático de un sistema que ya había decidido quién sería su nuevo campeón y quién sería relegado al olvido. La percepción pública, maleable como la arcilla, se inclinaba ahora de forma irreversible. Los aficionados, aquellos que antes coreaban su nombre, empezaban a verlo a través de este nuevo prisma, un prisma distorsionado por el interés y la conveniencia. Foreman se encontraba atrapado en una espiral de frustración y rabia, una furia silenciosa que lo consumía por dentro. ¿Cómo se lucha contra una sombra, contra un enemigo que no te da la cara, sino que te ataca a través de los titulares y los comentarios de barra de bar? El dilema moral era brutal. Debía ceder a la amargura, culpar al mundo entero, a los promotores, a la prensa, a la suerte. ¿O existía una forma de luchar contra una injusticia que, aunque palpable, parecía invisible a los ojos de la mayoría? Su orgullo herido, el mismo que lo había impulsado a la cima del boxeo, ahora lo empujaba a la confrontación. Él quería respuestas, quería una revancha, quería que la verdad saliera a la luz. Pero cada intento de reclamar su lugar, cada declaración a la prensa, cada llamada a un promotor, era recibida con una pared de indiferencia, o peor aún, con un desprecio velado. Las palabras que le llegaban eran amables en la superficie, pero el subtexto era claro. Tu momento ha pasado, George. Ya no eres rentable. El público quiere otra cosa. Y el problema era precisamente ese, la percepción. Lo que estaba siendo escondido del público no era simplemente la historia de un boxeador que había perdido una pelea. Era la verdad de cómo se orquestaban las carreras en el boxeo, cómo se construían y se desmantelaban por intereses que iban mucho más allá del talento en el ring. La suya estaba siendo desmantelada pieza por pieza, no con golpes directos, sino con un goteo constante de desatención, de silencio, de oportunidades negadas. Los hombres de traje no necesitaban darle un puñetazo, simplemente le cortaban el oxígeno, le cerraban las puertas. La maquinaria silenciosa que trabajaba en su contra no usaba golpes, sino susurros y silencios, y su eficacia era devastadora. Foreman podía perder más que su carrera, podía perder su identidad, esa que había construido a base de sudor y gloria, podía perder su paz, su fe en un mundo que, de repente, parecía haberle dado la espalda sin piedad. La sombra de la amargura era una amenaza real, un oponente más formidable que cualquier púgil al que se hubiera enfrentado. En el fondo, esta no era solo una cuestión de boxeo, era una profunda herida en la comunidad, una manifestación de cómo la política racial de la época jugaba un papel sutil pero devastador. Y Lee, con su elocuencia y su desafío al statu quo, se había convertido en un símbolo cultural, una figura que, a pesar de sus controversias, era vendible y representaba una cierta imagen de orgullo y resistencia. Foreman, en contraste, el gigante taciturno y menos articulado, era más fácil de encasillar como el otro, el que no encajaba en la narrativa que ciertos poderes querían proyectar. Esto dictaba quién era digno de redención y quién no, quién merecía una segunda oportunidad y quién debía ser olvidado. Foreman se vio a sí mismo no solo como un boxeador derrotado, sino como un símbolo de algo más grande, de cómo el poder podía manipular a un hombre y a su legado, no solo en el deporte, sino en la sociedad.
La soledad se hizo su compañera más fiel. Las largas noches en su casa de Houston, Texas, lejos de los focos de Las Vegas o Nueva York, se llenaron de preguntas sin respuesta. ¿Cómo podía un hombre que había dominado el mundo con sus puños sentirse tan impotente? ¿Cómo podía la opinión de unos pocos, la pluma de un periodista o el silencio de un promotor tener más peso que años de dedicación y victorias aplastantes? Fue un período de profunda introspección, de cuestionar cada pilar sobre el que había construido su vida. Aquellos que lo conocían bien, su entorno cercano de Foreman, notaban el cambio, la sombra en sus ojos, el peso de una batalla que no se libraba en el ring. Veían cómo la desesperación se cernía sobre él, pero también, para aquellos con una mirada más aguda, una incipiente búsqueda de algo más profundo. El boxeo, la única vida que había conocido desde su adolescencia, se estaba volviendo una jaula. Una jaula de oro que se había oxidado y cerrado, dejándolo solo con sus demonios. La amargura era un veneno lento, pero Foreman, con la tenacidad de un campeón, se negaba a sucumbir por completo. Dentro de esa oscuridad, en la quietud de su propia casa, donde la desesperación se encontró con una incipiente búsqueda de algo más profundo, empezó a gestarse una idea. No una idea de revancha física, sino de una victoria diferente, una que no dependiera de los puños ni de los aplausos de una multitud, sino de la paz interior y la redefinición de su propio valor. La lucha interna por la dignidad era más feroz que cualquier pelea en el ring. Era una batalla silenciosa contra los fantasmas del pasado y las sombras del presente. Y fue en ese punto, en la encrucijada entre la venganza y la resignación, donde el camino de George Foreman comenzó a desviarse hacia un destino que nadie, ni siquiera él mismo, podía prever. No era el final del camino, sino el principio de uno muy diferente. La prensa, ese otro brazo poderoso del sistema, se encargó de apuntalar la narrativa. Foreman, se decía, era el bruto que no pudo con la astucia inigualable de Ali, un gigante sin alma, que carecía del encanto necesario para el estrellato duradero. La percepción pública se inclinaba de forma implacable y Foreman se encontró atrapado en una espiral de frustración, de una rabia sorda que le quemaba por dentro. El dilema moral que se le planteaba era brutal, de esos que te roban el sueño, ceder a la amargura y culpar al mundo entero, o encontrar una forma de luchar contra una injusticia que, aunque palpable, parecía invisible. Su orgullo herido, ese que le había impulsado a la cima, le empujaba ahora a la confrontación directa. Pero cada intento de reclamar su lugar, de levantar la voz, era recibido con una pared de indiferencia, con un silencio que dolía más que cualquier golpe. Lo que se estaba ocultando al público, lo que nadie veía, era la verdad cruda de cómo se orquestaban las carreras en la trastienda, cómo la suya estaba siendo desmantelada pieza por pieza por intereses que ahora se alineaban con la figura resplandeciente de Ali. Foreman podía perder mucho más que su carrera, podía perder su identidad, su paz, incluso su fe en un mundo que parecía haberle dado la espalda sin piedad. Nadie, o casi nadie, percibió la maquinaria silenciosa que trabajaba en su contra, una que no usaba golpes directos, sino susurros venenosos y silencios calculados. Los intentos de Foreman por desafiar a ese sistema opaco resultaron inútiles. Rápidamente se le etiquetó como difícil, como no comercializable, un estigma que se pegaba como alquitrán. Las pocas ofertas que recibía eran irrisorias, insultantes, apenas migajas para un excampeón mundial. El aislamiento se hizo palpable, una losa pesada que caía sobre él. El coste personal fue devastador. Y no solo hablamos de dinero. Sus finanzas se resintieron, su familia sintió la tensión de la incertidumbre y su estado mental, el de un hombre acostumbrado a la victoria,
se deterioró de forma alarmante. La soledad del campeón caído era una carga pesada, una cruz que llevaba a cuestas cada día. Fue un período de profunda introspección, de cuestionar cada pilar sobre el que había construido su vida. Empezó a entender que aquello no era solo una cuestión de boxeo, de puños y guantes, sino una herida profunda en la comunidad, en la propia sociedad. Comprendió cómo la política racial de la época jugaba un papel silencioso pero devastador, dictando quién era digno de redención y quién, simplemente, sería relegado al olvido. Y Foreman se vio a sí mismo no solo como un boxeador derrotado, sino como un símbolo de algo mucho más grande, de cómo el poder podía manipular a un hombre y con él a todo su legado. Fue justo en ese punto, en esa encrucijada vital, cuando todo empezó a virar. No en el ring bajo los focos, sino en la quietud de su propia casa, en Houston, donde la desesperación más profunda se encontró con una incipiente, casi imperceptible, búsqueda de algo más profundo, de algo con verdadero sentido. La revelación, la verdad desnuda, no llegó como un trueno repentino que rasgara el cielo, sino como una certeza lenta y dolorosa que se fue abriendo paso en su conciencia. Los hombres de traje no solo se habían esfumado, sino que habían orquestado activamente su desaparición del primer plano. No era una casualidad, un giro del destino, era una estrategia deliberada, fría y calculada. Quizás fue una conversación filtrada, un documento olvidado en un cajón, o la fría y elocuente mirada de un antiguo aliado lo que le confirmó la profundidad de la manipulación. El dilema moral se agudizó hasta volverse insoportable. Seguir persiguiendo una venganza inútil dentro de un sistema corrupto que lo había desechado sin miramientos, o encontrar un camino completamente nuevo, uno que no estuviera dictado por los puños o por el brillo efímero del dinero. La vulnerabilidad de Foreman era palpable, casi se podía tocar. Su fe se tambaleaba como un junco al viento. Su propósito vital se desdibujaba ante sus ojos. La lucha interna por la dignidad era ahora más feroz y personal que cualquier pelea que hubiera librado en el ring. El gesto que cambiaría todo no fue un golpe devastador, sino una renuncia silenciosa a la ira que lo había estado consumiendo. Una aceptación profunda de que su verdadera batalla no era contra Ali ni contra los promotores, sino contra el veneno de la amargura que había anidado en su propio corazón. Y lo que él hizo después, lejos de los focos, en la intimidad de su alma, fue la verdadera prueba de su carácter, la forja de un nuevo hombre. El clímax de su transformación, ese punto de no retorno, llegó en un momento de quietud casi reverencial, lejos de los estadios repletos y los gritos de la multitud. Foreman recibió una oferta, una oportunidad, o así parecía, de volver al boxeo bajo las viejas reglas, de intentar recuperar lo perdido, de restaurar su gloria. Era una tentación poderosa, el camino fácil de vuelta a la fama y al dinero, a la comodidad que conocía. Pero implicaba someterse de nuevo al control asfixiante de los hombres de traje, a la narrativa que habían construido para él, a ser una pieza más en su tablero. En ese instante preciso, Foreman, el hombre que había sido un coloso de acero, tomó una decisión que lo definió por completo. Rechazó la oferta. Fue una elección moral, un acto de profunda integridad que resonó más allá de cualquier victoria deportiva. Al decir un rotundo no a las condiciones del sistema, invirtió la jerarquía. Ellos perdieron el control sobre él. El coste fue real, tangible, dinero, la posibilidad de un regreso rápido a la cima, el orgullo de volver a ser el número uno. Pero lo que ganó fue incalculable: paz interior, autodeterminación, una nueva identidad forjada en sus propios términos, libre de cadenas. En un gesto cargado de simbolismo, casi poético,
Foreman tomó uno de sus antiguos guantes de boxeo, no para golpearlo con furia, sino para dejarlo suavemente sobre una mesa de madera, como una despedida silenciosa a la era que lo había consumido. No era un acto de rabia ni de frustración, sino de liberación, revelando al hombre que había más allá del mito. Un hombre que finalmente era dueño de sí mismo, de su destino. Meses después de aquel punto de inflexión, Foreman se sumergió en una nueva vida, lejos del brillo engañoso del boxeo. Encontró un propósito profundo en la fe y el ministerio, dedicándose a su comunidad, a los jóvenes que necesitaban guía. Años más tarde, su transformación se hizo evidente para el mundo entero, no solo para su círculo más cercano. Su comunidad lo vio como un líder espiritual. Su familia encontró una estabilidad que el boxeo nunca les había dado. La prensa, inicialmente escéptica, con esa mirada desconfiada tan suya, comenzó a documentar su improbable resurgimiento, no como boxeador, sino como un hombre de negocios astuto y exitoso, con el célebre George Foreman Grill, y finalmente, para sorpresa de todos, como un boxeador ya entrado en años que regresó al ring en sus propios términos, sin ceder a presiones externas. Su segundo campeonato mundial, conquistado en 1994 a la edad de 45 años, no fue una búsqueda de venganza tardía, sino una demostración rotunda de resiliencia, de la posibilidad de redefinir el éxito en la vida. Fue una reconciliación conquistada, no con el sistema que lo había descartado en silencio, sino consigo mismo, con su pasado, con su propia alma. En el ocaso de su vida, George Foreman no era recordado solo por sus puños demoledores, sino por su corazón, por haber encontrado la dignidad cuando todo parecía perdido y por haber forjado un legado que trascendía con creces el deporte. Un legado que hablaba de fe, de superación y de la fuerza indomable del espíritu humano. La historia de George Foreman, más allá de los knockouts espectaculares y los títulos mundiales, es un testimonio poderoso de que la verdadera victoria no se encuentra en el aplauso ensordecedor de la multitud, ni en la validación de un sistema que te usa y te desecha, sino en la integridad inquebrantable del espíritu humano. Es la lección atemporal de que, incluso cuando el mundo te descarta en silencio y aquellos que movían los hilos desaparecen sin dejar rastro, la capacidad de redefinir tu propio valor y encontrar un propósito más elevado es la más grande de todas las conquistas posibles. Su viaje nos enseña que la fuerza no reside solo en la capacidad de golpear con contundencia, sino en la valentía de perdonar, de aceptar la derrota, no como un final, sino como un catalizador para el cambio, y de construir una identidad que ninguna pérdida, por dolorosa que sea, puede arrebatar. Foreman, el gigante caído, se convirtió en un faro de dignidad, demostrando que la verdadera grandeza se mide por la capacidad de levantarse no solo del lienzo, sino de las cenizas de la adversidad. Si esta historia te ha tocado el alma, compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje. ¿Cuál fue el momento en que tú, o alguien que conoces, se dio cuenta de que la verdadera fuerza estaba en soltar el control y encontrar un camino propio?